Hola, muy buenos días. Voy a haceros una lectura que, bueno, me ha venido de la revista española de Medicina Legal y es un artículo que habla sobre la evaluación pericial psicológico forense del trastorno por estrés postraumático complejo en las víctimas de violencia de género. Este artículo, bueno, pues está firmado por Laura Fátima Asensi, por Elena Flores y por Cora Nevado, del Departamento de Psicología de la Salud de la Universidad de Alicante. Y bueno, habla de, pues eso, de las víctimas de violencia de género. Por supuesto que lo he considerado muy interesante y por tanto me voy a permitir el poder leerlo y hacerlo llegar a aquellas personas que puedan estar sufriendo y que sepan diferenciar lo que es el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de estrés postraumático complejo. Pero para no extenderme demasiado, voy a hacer una lectura que posiblemente lo haga en dos o tres vídeos por, por la extensión del mismo. Pero es que merece la pena escuchar. El resumen que ellas tres dan de este artículo es el siguiente. Dada la inclusión del trastorno de estrés postraumático complejo en la clasificación internacional de enfermedades en su 11ª edición, en el presente artículo se analiza el trastorno de estrés postraumático complejo como un nuevo diagnóstico posible en las mujeres víctimas de violencia de género que explica una amplia gama de síntomas resultantes de traumas interpersonales persistentes, continuados, graves e incontrolables que pueden darse en ese contexto. Se describen las consecuencias psicopatológicas que sufren las víctimas, que son de mayor gravedad cuando la violencia sufrida se ha dado de forma repetida y prolongada en el tiempo. Asimismo, profundiza en el diagnóstico diferencial del trastorno de estrés postraumático complejo con otras psicopatologías. Finalmente, se propone un protocolo de evaluación psicológica forense atendiendo al trastorno de estrés postraumático complejo como un cuadro clínico en el caso del impacto psíquico grave en la valoración de las mujeres víctimas de violencia de género, considerando este trastorno como una hipótesis diagnóstica en la valoración psicológica forense de la huella psíquica. La introducción de este artículo es la siguiente. Las mujeres víctimas de violencia de género suelen desarrollar secuelas psicológicas, las cuales son de mayor gravedad cuando la violencia sufrida se ha dado de forma repetida y prolongada en el tiempo, llegando incluso a desarrollarse traumas complejos. Cabe añadir que amenazar con realizar dichas conductas, coaccionar o privar a estas personas de su libertad también se incluyen dentro de la definición. La alta prevalencia de síntomas y trastornos relacionados con la salud mental entre estas mujeres en Europa coincide con datos informados de síntomas de trastornos de estrés postraumático y otras psicopatologías reportadas por diferentes estudios. Resulta relevante mencionar que es probable que el mayor sufrimiento que padecen las mujeres víctimas de violencia de género revele efectos en la salud mental como consecuencia de un patrón de victimización repetida en el contexto de la pareja. Cabe resaltar que la victimización en estos casos se asocia con un mayor riesgo de trastornos mentales. De hecho, las consecuencias psicopatológicas más habituales de las mujeres víctimas de violencia de género
son la depresión y el trastorno de estrés postraumático, siendo frecuente la conmorbilidad entre ambos cuadros clínicos. Es necesario tener presente que el número de denuncias por violencia de género en España va en aumento. Así, el Consejo General del Poder Judicial en el 2022 informa que el número de denuncias por violencia de género aumentó un 12,33%. Es por ello que la realización de evaluaciones psicológicas forenses en las mujeres que denuncian violencia de género son primordiales para visibilizar el daño psíquico que pueden padecer. Habiendo contextualizado la temática, cabe destacar la inclusión de un nuevo trastorno en la Clasificación Internacional de Enfermedades en su 11ª edición. De ahora en adelante la denominaremos CIE-11, redactada por la Organización Mundial de la Salud. El trastorno de estrés postraumático complejo puede desarrollarse tras la exposición a uno o varios acontecimientos realmente amenazantes u horribles, los cuales suelen ser prolongados o repetitivos, y resulta muy complejo o totalmente imposible escapar de ellos. Es importante tener presente que la inclusión del trastorno de estrés postraumático complejo supone que las mujeres como víctimas de violencia de género, las cuales se han visto violentadas de forma grave, prolongada y repetida en el tiempo, pueden ser diagnosticadas correctamente y reciban una atención médica psicológica concreta para abordar las problemáticas causadas por dicho fenómeno, y su caso puede llevarse a juicio y ser valorado adecuadamente. Actualmente existe escasa literatura científica sobre el trastorno de estrés postraumático complejo en violencia de género. Este trabajo tiene el fin de dar una respuesta científica y ampliar los conocimientos de este nuevo trastorno para poder dar una respuesta precisa y contrastada desde el campo de la psicología forense a aquellos casos de violencia de género de especial gravedad, es decir, aquellos que presentan las características de persistencia, de incontrolabilidad y de continuidad. Este artículo tiene como objetivo principal proporcionar un protocolo de evaluación en psicología forense específico para mujeres víctimas de violencia de género con sintomatología compatible con un trastorno de estrés postraumático complejo. De forma específica, este trabajo tiene como objetivo establecer los instrumentos de medida más adecuados, tanto cuantitativos como cualitativos, para hacer una adecuada evaluación diferencial y discusión forense, y de esta forma valorar adecuadamente el impacto de la violencia de género como situación de victimización criminal. El trastorno de estrés postraumático complejo, cuando se valora la psicopatología traumática en relación con el impacto de una situación de victimización criminal, el trastorno diagnóstico más representativo es el trastorno de estrés postraumático. Y así ocurre en casos de mujeres víctimas de violencia de género, donde el trastorno de estrés postraumático muestra alta prevalencia junto a otros cuadros clínicos. La alta comorbilidad que presentan las mujeres con este diagnóstico pudiera implicar dificultades en su evaluación. Debido a estas y otras limitaciones, se plantea una nueva entidad nosológica, el trastorno de estrés postraumático complejo. Nosología que incluye alteraciones graves en el funcionamiento psicológico de las víctimas, que no encaja completamente con la sintomatología del trastorno de estrés postraumático simple. El trastorno de estrés postraumático complejo, recogido en la
CIE-11 es un nuevo trastorno que describe las reacciones más complejas que son típicas de las personas expuestas a una situación traumática crónica. Este trastorno, a diferencia del trastorno de estrés postraumático, proporciona una mayor precisión en el diagnóstico de poblaciones traumatizadas, así como una evaluación e intervención más personalizada y eficaz. Cabe hacer mención de un metaanálisis realizado por Redical en 2021, en el cual se concluye que numerosos estudios han demostrado apoyo a la validez factorial y discriminante del trastorno de estrés postraumático y el trastorno de estrés postraumático complejo, cuando se analiza junto con otras variables. Cada uno de los cuadros clínicos diagnósticos parece describir una población con características clínicamente distintivas que antes no se habían reconocido, así como necesidades específicas de intervención y tratamiento. La investigación generalmente ha respaldado la validez y la utilidad. En el año 1992, la psiquiatra Judith Herman introdujo varios conceptos sobre el trastorno de estrés postraumático en uno de sus muchos libros. De acuerdo a Judith Herman, los criterios diagnósticos del trastorno de estrés postraumático complejo incluían la exposición a un control totalitario que puede durar desde meses hasta años. Además, generalmente incluye abuso físico y o sexual de la que deriva la sintomatología consistente en alteraciones en las siguientes áreas. La primera sería la regulación de los afectos, con una disforia permanente o impulsos suicidas o autolesiones, ira explosiva o inhibición, sexualidad compulsiva o excesivamente inhibida o una alternancia entre ellas. En segundo lugar, la consciencia, es decir, la amnesia de los acontecimientos traumáticos, episodios disociativos, revivir experiencias en forma de síntomas intrusivos propios del trastorno de estrés postraumático o preocupaciones. En tercer lugar, la autopercepción, es decir, la sensación de indefensión, de vergüenza o de culpa, o incluso de estigma y de ser distinto a los demás. En cuarto lugar, tendríamos las percepciones del perpetrador. Preocupación por el perpetrador o por vengarse de él, o idealización o gratitud paradójica o aceptación del sistema de valores y racionalizaciones del susodicho. En quinto lugar, las relaciones con otros, es decir, el aislamiento y distanciamiento y o búsqueda constante de un rescatador o rescatadora y o fracasos constantes en la autoprotección. Y por último, en sexto lugar, podríamos mencionar el sistema de significado, es decir, la sensación de indefensión y desesperación. Otros autores destacados que han estudiado el trastorno de estrés postraumático complejo han concluido que las víctimas de trauma interpersonal prolongado tienen elevada incidencia de problemas con la regulación de afectos e impulsos, con la memoria y la atención, la autopercepción, las relaciones interpersonales, la somatización y con los sistemas de significado, proponiendo la necesidad de una mayor investigación. Tras años de investigación, finalmente la Organización Mundial de la Salud decidió incluir dicho trastorno en su manual diagnóstico CIE-11, que fue publicado en el año 2018 y que entró en vigor oficialmente en febrero del año 2022. Este se denominó trastorno de estrés postraumático crónico complejo, el cual está compuesto por los siguientes criterios.
Como condición previa deben cumplirse los criterios diagnósticos propios del trastorno de estrés postraumático. Además, deben cumplirse los siguientes aspectos, los cuales pueden presentarse en distintos niveles de gravedad y causan un deterioro significativo de forma global, es decir, a nivel personal, familiar, social, educativo, ocupacional, entre otras muchas áreas, como por ejemplo puede ser problemas en la regulación del afecto, puede ser en las creencias sobre sentirse uno mismo disminuido, derrotado o sin valor, además de sentimientos de vergüenza, culpa o fracaso relacionados con los acontecimientos amenazantes. Y en último lugar, las dificultades para mantener relaciones interpersonales y sentirse cerca de otras personas. El diagnóstico de trastorno de estrés postraumático complejo en violencia de género nos dice lo siguiente. La situación psicológica, síntomas e indicadores del trastorno que en muchos casos presentan víctimas de violencia en el contexto de la pareja podrían constituir un trastorno de estrés postraumático complejo. El impacto que produce el trauma produce efectos multidimensionales y abarca la totalidad del funcionamiento psicológico de la persona. Va más allá, por lo tanto, de un mero listado sintomatológico, explicando este cuadro un patrón de conducta, variables y factores en interacción que inciden en la generación de un daño psíquico en la mujer sometida a malos tratos continuados, aleatorizados e impredecibles. En el estudio realizado por Dokken-Dan en el año 2021, con el objetivo de establecer la prevalencia de trastorno de estrés postraumático y trastorno de estrés postraumático complejo entre las mujeres víctimas de violencia de género, se encontró que un subgrupo relativamente significativo de mujeres tenían síntomas de trastorno de estrés postraumático complejo. Asimismo, se encontró que la violencia psicológica es el factor de mayor riesgo. Es importante, por tanto, conocer y reconocer la gravedad de este nuevo subtipo de estrés postraumático, además de considerarlo como una hipótesis de trabajo en la evaluación de mujeres víctimas de violencia de género. En cuanto a la cronicidad de la traumatización, hay que distinguir entre incidentes traumáticos específicos y el contexto traumático. Esta cuestión de la diferenciación entre incidentes traumáticos y otros estresores es específicamente importante, dado el diagnóstico de criterios para el trastorno de estrés postraumático. Se destaca, por tanto, que el trastorno de estrés postraumático complejo, la importancia del contexto traumático como las percepciones de peligro crónico, en lugar de centrarse en incidentes. Ello implica considerar las interpretaciones que las mujeres atribuyen a la violencia y el hecho de vivir en una anticipación crónica de peligro. En el terreno de la violencia de género, es muy escasa la investigación sobre el trastorno de estrés postraumático complejo en las mujeres supervivientes, a pesar de que muchas de estas están siendo sujetas a un tipo de violencia que tiene entre sus consecuencias probables las manifestaciones del trastorno de estrés postraumático complejo. Hasta la entrada en vigor de la CIE 11, en situaciones de violencia de género grave y continuada, el diagnóstico habitual ha sido el de trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, aquellos casos que sí presentaban síntomas no incluidos en el trastorno y que no podían explicarse de otro modo, podían ser diagnosticados erróneamente con otras psicopatologías, tales como el trastorno límite de la personalidad o el trastorno delirante. Este hecho conlleva un trato y una atención inadecuada
a las necesidades y problemáticas presentes en las víctimas. La inclusión del trastorno de estrés postraumático complejo en la CIE-11 supone en muchos casos la victimización en asuntos de violencia de género. Las mujeres víctimas pueden ser diagnosticadas de forma correcta y atendidas en función de sus características y de sus distintas problemáticas. El trastorno de estrés postraumático complejo como huella psíquica. Y nos dice así: la evaluación psicológica forense consiste en la exploración de todos los aspectos relevantes de un sujeto o sujetos con el objetivo de responder a las demandas que se realizan desde el ámbito legal y de esta forma contribuir a la forma de decisiones respecto de la conducta delictiva y sus implicaciones. La constatación del daño psíquico conlleva un valor probatorio de la victimización en los casos penales, donde en muchas ocasiones el delito sucede en la intimidad y sin testigos. De aquí la importancia de considerar todas las posibles hipótesis diagnósticas cuando nos enfrentamos a la evaluación de mujeres víctimas de violencia en la pareja. Cabe resaltar que existe una alta probabilidad de padecer un daño psicológico como consecuencia de ser víctima de violencia, que puede ser una lesión o puede ser una secuela. Según refieren los autores, el daño o huella psíquica se obtiene a través de la medida de los efectos de un acto delictivo en la salud mental, que se ha relacionado tanto con síntomas internalizados como con los externalizados o problemas de conducta. Si bien es cierto que en la práctica forense se evalúan principalmente los síntomas internalizantes, concretamente los síntomas referidos al trastorno de estrés postraumático en situaciones traumáticas. En relación con la evaluación del trastorno de estrés postraumático complejo, en casos de víctimas de violencia de género se tendrá en cuenta la metodología de evaluación psicológica forense habitual, es decir, entrevistas, observación, informes, test psicométricos, cuestionarios, etcétera, etcétera. Se debe señalar que existen herramientas específicas para evaluar el trastorno de estrés postraumático complejo, tales como el Internacional Trauma Cuestionario o el complejo trauma inventario, que viene reflejado y que son capaces de discriminar entre el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de estrés postraumático complejo. No obstante, a día de hoy, aún no se ha planteado ningún protocolo válido para evaluar esta psicopatología de las víctimas de violencia de género, controlando el sesgo del contexto forense. Por tanto, este artículo tiene el fin de aportar un protocolo de evaluación pericial forense específico para víctimas de violencia de género, las cuales presentan sintomatología acorde con el estrés, con el trastorno de estrés postraumático complejo. La propuesta de protocolo de evaluación forense dice así: la metodología que exige un informe pericial psicológico a modo general implica que el método utilizado de evaluación cumpla con criterios de validez y, por tanto, acatando el conocimiento aceptado por la comunidad científica. Por otra parte, el protocolo de evaluación debe cumplir el estándar de prueba de las características mínimas de exigencia a efectos de ratificar la hipótesis que ha sido concluida en el dictamen. En el caso de realizar una evaluación pericial del trauma psicológico, la nosología diagnóstica es primordial, ya que se considera tanto una experiencia como diferentes agrupaciones de síntomas
persistentes, los cuales se requieren para cumplirlos con los criterios y realizar los diagnósticos que se asocian más comúnmente con la exposición a eventos adversos y o traumáticos. En cuanto al trastorno de estrés postraumático complejo, se ha introducido recientemente en la CIE 11, lo cual implica plantearse un protocolo de evaluación que permita su evaluación diagnóstica de forma válida, enfatizando la exposición a traumas múltiples y o inevitables y teniendo en cuenta la complejidad de evaluar aspectos psicológicos poco accesibles, característicos de este cuadro clínico. Respecto al procedimiento a seguir para evaluar el trastorno de estrés postraumático complejo, se tendrá en cuenta los protocolos válidos de evaluación psicológica forense del daño psíquico en las víctimas, a fin de evitar errores periciales y garantizar la admisibilidad de la prueba pericial en el contexto judicial. Es necesario tener presente que la propuesta de un protocolo de evaluación psicológica forense en asuntos de violencia de género, integrando la hipótesis del trastorno de estrés postraumático complejo, supone en primer lugar la realización de una entrevista psicológica forense y una entrevista estructurada de violencia, mediante las cuales se haría una recogida de datos para identificar la sintomatología presente, la relación entre el acontecimiento sufrido y los síntomas, además de detectar la presencia de estrategias de simulación y evaluar los distintos tipos de violencia sufrida. Posteriormente, se administrarían pruebas psicométricas dirigidas a evaluar distintos aspectos. Y ya como discusión y como conclusión a todo este artículo, dice lo siguiente. Se vislumbra que el trastorno de estrés postraumático complejo puede aplicarse a aquellas víctimas que han sufrido eventos traumáticos de forma repetida y prolongada, tales como mujeres que han sufrido violencia de género. En cuanto a la evaluación psicológica forense, se muestra que la utilización de herramientas adecuadas y específicas para evaluar la sintomatología derivada de la vivencia de eventos traumáticos supone obtener un diagnóstico claro de los casos, por lo que se podría ofrecer una valoración adecuada de las víctimas, además de diseñar intervenciones personalizadas para cada una de ellas. En nuestra opinión, el trastorno de estrés postraumático complejo describe de forma más completa y apropiada la psicopatología resultante de la exposición a traumas complejos. Además, incluye un conjunto de síntomas que reflejan graves alteraciones en las personas que lo sufren. Por tanto, su consideración en la elaboración de una pericial psicológica forense permitiría realizar un diagnóstico diferencial mucho más preciso, evitando errores diagnósticos o concluir con otros diagnósticos comórbidos que no terminan de ajustarse al cuadro psicopatológico de la víctima. Con la aplicación del protocolo propuesto, por tanto, se controlaría dicho error de evaluación y se llevaría a cabo una praxis adecuada para este tipo de casos de especial gravedad. Cabe señalar que, aunque el estudio realizado presenta limitaciones, tal como el hecho de que exista poca bibliografía sobre la novedosa temática tratada, se ha podido comprobar que la inclusión y la adecuada evaluación pericial del trastorno de estrés postraumático complejo supone poder dar una respuesta acertada y contrastada en el ámbito forense y judicial a mujeres víctimas de violencia de género que hayan sufrido eventos traumáticos complejos. Por otra parte, el hecho de utilizar un protocolo específico de evaluación psicológica forense permitirá responder de manera clara y fundamentada a las solicitudes periciales en los casos de violencia contra la mujer en el contexto de la pareja,
destacando la importancia de la prueba pericial psicológica en estos asuntos. Añadir que dichas periciales deben ser realizadas de forma exhaustiva, rigurosa y científica, para así poder proporcionar una respuesta acertada y argumentada a la problemática que se evalúe en el contexto jurídico. De esta forma, se tiene en cuenta el control de admisibilidad científica de la prueba. Muchísimas gracias y aquí finaliza la lectura de este artículo escrito y llevado a cabo por estas profesoras, como ya he mencionado al principio. Darle la enhorabuena a Laura Fátima Asensi, a Elena Flores Fernández y, como no, a Cora Nevado Duarte. Muchísimas gracias, del mismo modo, a la Revista Española de Medicina Legal. Buenos días y muchísimas gracias.